Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el TicWatch Pro 3 Ultra, la novedad de TicWatch que ha hecho evolucionar su modelo TicWatch Pro 3 para adaptarlo a las configuraciones actuales de los relojes con Wear OS, el sistema operativo de Google. Y en este vídeo te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el TicWatch Pro 3 Ultra, te voy a decir cuáles son las novedades que incorpora y te voy a decir cuáles son las diferencias respecto al TicWatch Pro 3. No te vayas, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si ya eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues ya tenemos por fin, ya podemos hablar del TicWatch Pro 3 Ultra. Es este nuevo flagship de TicWatch que nos viene, atención, con un procesador que no es el Snapdragon Wear 4100 Plus. No. Bueno, sí, pero no. Es un 4100 Plus customizado. Es decir, que tiene la arquitectura del 4100 Plus de Snapdragon, pero está tuneado por encargo de Mobvoi, la empresa que fabrica el TicWatch, y por lo tanto han conseguido que tenga más rendimiento y consiga una velocidad de procesador de 2 GHz. En cuanto a capacidad, es la misma, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Y vamos con la primera pregunta, ¿está bien diseñado? Bueno, pues en cuanto a aspecto exterior, podrías decir que es prácticamente igual, casi calcado al TicWatch Pro 3, pero tiene algunas diferencias, y principalmente estas diferencias están en el bisel, que es un bisel que es algo más discreto, no es tan abultado, no se levanta tanto, por los lados es como un poco estriado, tiene unas rayitas así en relieve. Los botones también tienen rayitas en relieve, que me parece que es unos cambios menores, porque todo el resto es exactamente igual. Y luego la correa es una correa de fluoroelastómero, la típica correa de goma, de 22 milímetros, que a mi entender y para mi gusto es demasiado gruesa y demasiado dura. Y además tiene un problema, y es que, al menos es un problema que me he encontrado yo para el grosor de mi muñeca, y es que no encuentro el punto correcto donde me lo tendría que poner, porque en uno es demasiado holgado y en el siguiente es demasiado apretado. Pero bueno, eso es un problema mío que tú no tienes por qué tener. Por detrás tiene el sensor y los puertos de carga y comunicaciones, y por delante evidentemente tiene esta doble pantalla esencial, pantalla Super AMOLED o Retina AMOLED mejor dicho, cubiertas por un cristal súper duro Corning Gorilla Glass 3. Entonces, ¿es mejor o es peor que el TicWatch Pro 3? Bueno, en realidad es básicamente lo mismo, porque los cambios son tan menores. Yo prefería la correa del TicWatch Pro 3, pero bueno, teniendo esta, pues hay muchas correas en el mercado que te puedes comprar que sean compatibles con este, porque es una correa muy estándar y muy universal. Siguiente pregunta, ¿qué tal las notificaciones? Bueno, pues aquí es uno de sus mejores apartados, es uno de los grandes valores del TicWatch Pro 3, porque como tiene Wear OS, el sistema operativo de Google, te permite interactuar o responder a todas las notificaciones que quieras de muchas formas posibles, escribiendo las letras, enviando solo emojis, con algunas frases predefinidas, te permite responder con el teclado completo, e incluso si te instalas la aplicación adecuada hasta puedes responder con notas de voz, pero de forma nativa no vas a poder, te vas a tener que instalar una aplicación de terceros. Lo bueno que tiene es que, aunque este sea el modelo GPS que no tiene 4G, tiene una opción que es conexión remota, que es que aunque tú te hayas dejado el teléfono en casa y estés, por ejemplo, en el trabajo conectado al wifi del trabajo, porque también te puedes conectar al wifi, tú a través de la conexión remota las notificaciones que recibas en el teléfono las vas a recibir en el reloj, aunque no tengas el reloj cerca. Y eso es una de las cosas más prácticas que hay. Siguiente pregunta, ¿puede hacer y recibir llamadas? La respuesta es sí, rotundamente. Puedes hacer y recibir llamadas de WhatsApp no, de aplicaciones no, pero sí puedes hacer y recibir llamadas telefónicas. Llamadas y recibir SMS, evidentemente, y responderlos. Como tiene micro y altavoz, puedes utilizar el reloj como manos libres para las llamadas que te entren o las que puedas hacer. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? La respuesta es sí. Tiene Spotify y tiene YouTube Music. Tú te puedes descargar al reloj las aplicaciones de Spotify, de YouTube Music, y en ambos casos, si tienes una cuenta premium, incluso te vas a poder descargar música de las aplicaciones de Spotify y de YouTube Music para poderlas escuchar luego sin necesidad de tener conexión a internet. Es decir, que si tú te quieres ir por la calle a practicar deporte, a correr, a lo que sea, tú puedes conectar unos auriculares al reloj, eso sí puedes hacerlo, y también vas a poder escuchar música sin
necesidad de ninguna conexión a internet porque ya la tendrás almacenada en el reloj. Pero aquí hay que aclarar algunas cosas. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Es decir, ¿puedo pasarle archivos MP3 que yo tenga de mis discos favoritos, que me haya comprado, que me los haya pasado al ordenador en formato MP3 o que me haya descargado las canciones? La respuesta es no, de forma nativa no puedes, pero sí hay aplicaciones como Wear Media, por ejemplo, que te permiten, si instalas la aplicación en el teléfono y luego también la instalas en el reloj, pasarle música entre la aplicación Wear Media del teléfono y la aplicación Wear Media del reloj. Y entonces tú ahí puedes escuchar la música que tienes almacenada en Wear Media, o sea que por ese aspecto ningún problema. Siguiente pregunta, ¿tiene Google Maps? Pues sí, claro, la respuesta es sí. Tiene Google Maps y tiene la mayoría de aplicaciones de Google. Tiene también la tienda de aplicaciones Play Store, donde tú te vas a poder bajar miles de aplicaciones, bueno, igual cientos de aplicaciones desde Play Store al reloj, aplicaciones compatibles que vas a poder utilizar. Hay algunas más prácticas, hay otras más inútiles, pero en cualquier caso sí vas a poder utilizar también Google Maps, porque creo que ya te viene preinstalado, y si no te viene preinstalado te lo bajas y vas a poder ver las indicaciones de Google Maps desde el reloj. Incluso vas a poder ver el mapa y vas a poder ver la ruta que está marcada para llegar a tu destino favorito. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro y barómetro? La respuesta es sí, tiene altímetro y barómetro, pero en este caso el altímetro barométrico sirve más para calcular desniveles y que cuando te vayas a hacer una actividad deportiva, te vas a correr por la calle, por ejemplo, o por el campo, puedes ver los metros subidos, los metros bajados, etcétera. Eso sí lo tiene porque además es un sensor que lleva incorporado. Y luego pasamos a la siguiente pregunta, atención, novedad. ¿Tiene brújula? Pues la respuesta es sí, tiene brújula. A diferencia del TicWatch Pro 3, que si no tengo mal entendido no tenía brújula, aquí sí incorpora brújula. Es una de las correcciones, de las modificaciones y de las mejoras que le han incorporado al TicWatch Pro 3 Ultra. No te vas a encontrar una aplicación nativa de brújula en el TicWatch Pro 3 Ultra, pero si tú vas a Play Store en el reloj, buscas brújula, te bajas la primera aplicación que te encuentres de brújula y vas a ver lo bien que funciona. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues como en el anterior modelo, aquí no ha habido cambios, la pantalla es maravillosa, es una pantalla Retina AMOLED de 456 x 456 píxeles, si no me equivoco, de 1,4 pulgadas, cubiertas, como he dicho antes, por un Gorilla Glass 3 y además que tiene dos pantallas. La pantalla AMOLED, como he dicho antes, y la pantalla FSTN. ¿Qué es una pantalla FSTN? Pues la pantalla esencial, una pantalla de cuarzo líquido, la típica pantalla gris con los números que son palitos negros en cuarzo líquido, como los tenían los antiguos relojes digitales Seiko, los Casio de toda la vida. Bueno, pues este tiene una pantalla de estas, que además es una pantalla transparente que cuando está apagada no se ve. Tú puedes ver la pantalla principal perfectamente en el reloj y cuando apagas la pantalla AMOLED se te enciende la pantalla esencial, y eso es brutal porque no gasta prácticamente batería. Tú estás en modo esencial y puedes tener la batería funcionando durante 45 días en modo esencial, que prácticamente no te deja hacer gran cosa, te deja ver como mucho los pasos, la hora y la batería que te queda. Y además esta pantalla esencial también sirve para que la aplicación nativa de deportes, Ejercicio TIC, te va a dejar ver en la pantalla esencial los valores básicos de la carrera que estás haciendo, incluyendo la frecuencia cardíaca. Es decir, que es una pantalla muy práctica que el resto de relojes no tienen y que es uno de los elementos que hace que mucha gente se quiera comprar el TicWatch Pro 3 antes que quizá el Samsung Galaxy Watch 4. Bueno, pues lo encuentro pues muy justificado. Y atención, novedad, porque es una novedad menor, pero ahí la tenemos. La pantalla esencial, que hasta ahora tenía una iluminación en un único color, ahora puedes elegir varios colores de iluminación de la pantalla esencial. Esta luz ahora es manipulable, puedes cambiar el color, puedes ponerlo azul, verde, amarillo, rojo, del color que te dé la gana, morado, porque tú lo vas a elegir y aquí se te va a encender de ese color concreto que hayas elegido. Y si seguimos hablando de la pantalla, un detallito más. ¿Necesita un protector de pantalla? Bueno, amigos, yo creo que aquí es necesario un protector de pantalla porque por mucho Gorilla Glass que sea, el bisel cada vez es más bajo, ya prácticamente no está levantado con respecto al plano de lo que es la pantalla y por lo tanto cualquier golpe que te puedas dar, el bisel ya no va a proteger el reloj y si se te cae pues quizá vas a tener un problema de algún rayajo o algo. No se va a romper probablemente, no le va a pasar gran cosa, pero sí que las rayaditas, hay gente que, hostia, no puedo ver nada más que no sean estas rayitas.
aunque el reloj te va a seguir funcionando perfectamente, pero yo prefiero que se raye antes el protector que la pantalla original, que va a costar mucho dinero reemplazarla. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerle una foto mía de fondo? Sí, le puedes poner una foto tuya de fondo, no le puedes pasar fotos al reloj como si fuera un álbum de fotos, pero sí le vas a poder modificar una de las esferas que tiene dispuestas para que la pongas en la aplicación de Mobvoi, que se llaman centros de marcado, no se llaman esferas, no se llaman fondos de pantalla, se llaman centros de marcado, que bueno, que en cualquier caso le puedes poner una foto tuya, la que tú elijas, la que te hagas en ese momento, la que sea, y luego ponerle la información de la hora, que como vas a comprobar es un diseño muy limitado, es un diseño que te da poca versatilidad, la hora o la pones en un sitio o en otro y ya está, no le pidas más. Pero bueno, en cualquier caso vas a poder tener la foto que tú desees como fondo de pantalla para cuando mires la hora. Eso sí lo vas a poder hacer. Y además es que tienes miles y miles de esferas disponibles. Cuidado que muchas son de pago. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno amigos, pues aquí creo que el TicWatch Pro 3 Ultra, incluso el TicWatch Pro 3 normal, es el modelo de reloj con Wear OS que más días dura, porque te dura 72 horas, te dura 3 días la batería, y si lo pones en modo esencial, evidentemente que no te sirve para mucho, te va a poder llegar hasta los 45 días, que nadie lo hace eso. Pero bueno, ahí lo tienes y es un dato que ellos te dan. Tiene una batería de 577 miliamperios, a diferencia por ejemplo del Samsung Galaxy Watch 4 de 46 milímetros, que solo tiene una batería de 361 miliamperios, si no me equivoco. Y además, este que tiene la batería mucho más grande también tiene la pantalla esencial, por lo tanto, si el Samsung Galaxy Watch 4 te dura alrededor de 2 días, no llega a 2 días, este te va a durar alrededor de 3 días, incluso depende de cómo lo utilices, igual te pasa un poco de los 3 días. Siguiente pregunta, ¿puedo medir el ruido con este reloj? Sí, puedes medir el ruido porque tiene una aplicación que es muy curiosa, que se llama Oído Tic, y a través del micro del reloj tú puedes medir los decibelios que hay en el sonido ambiente en ese momento. Que sepas que tienes aquí una referencia para poder medir el ruido. Si pasa el camión de la basura a las 3 de la madrugada, pues también vas a poder medir el ruido y quejarte. Siguiente pregunta, ¿tiene el asistente de Google? Pues sí, este sí tiene el asistente de Google. Otros relojes no, y dicen que lo van a tener, pero bueno, este sí tiene el asistente de Google y lo puedes utilizar como quieras. Puedes, con la pantalla encendida, invocarlo y activarlo diciendo OK Google. Puedes pulsar el botón aquí de arriba durante 2 segundos y se te va a activar. Tú puedes preguntarle las informaciones que quieras. Puedes controlar los objetos de domótica que tengas conectados en casa, si es que son compatibles con Google Home o con el asistente de Google. Y puedes hacer muchas cosas más. También te voy a decir que puedes tener la posibilidad de tener también Alexa. No de forma nativa, pero sí a través de una aplicación de terceros que he descubierto que se llama Ultimate Alexa, que te permite, al menos durante 7 días, probarlo. Luego es de pago, pero si descubres que te va bien, tú eres usuario o usuaria de Alexa y te va mejor que el asistente de Google, pues es mejor que utilices Ultimate Alexa. Siguiente pregunta, ¿qué tal los sensores? Bueno, pues aquí tenemos otra novedad. Los sensores, especialmente el sensor de frecuencia cardíaca, es un sensor evolucionado, es un sensor más avanzado que el de la mayoría de relojes que te puedes encontrar en el mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es un sensor que mide no solo las pulsaciones por minuto, sino que además te mide el tiempo entre latidos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que te mide las arritmias, te detecta arritmias, por ejemplo, te detecta anomalías cardíacas, te avisa en caso de notar alguna anomalía cardíaca, anomalías del tipo fibrilación, evidentemente pulsos demasiado bajos o pulsos demasiado altos, taquicardias, bradicardias, todo eso te lo va a detectar. Pero cuidado, como decimos siempre, no es un dispositivo médico, no te fíes, los valores que te dé van a ser orientativos, van a ser de referencia, pero para que tú te hagas una idea, no para que vayan a misa. Y atención, porque este sensor avanzado es capaz de detectar cómo estás de salud física y de salud mental. De salud física y salud mental, que son cosas totalmente distintas, pero que te va mostrando una tendencia. Si tú de momento tienes los indicadores de salud física y mental bien, pues entonces no vas a tener que preocuparte. Pero si tú detectas que en los últimos 3-6 meses, en este plazo más o menos, vas viendo que la fatiga mental o la salud mental y la fatiga corporal y personal van empeorando, es porque ahí hay una tendencia que va pues a la baja. Y eso es motivo de ir a consultar al médico,
de frenar un poco, de cuidarte un poco más, porque si no, eso te va a estar diciendo que te vas directo al pozo. Y en este caso no hace falta que te hagas ningún electrocardiograma ni nada, porque lo que te va notando son las tendencias. No son mediciones manuales que te puedas hacer así, de una forma o de otra. No necesitas un teléfono de la misma marca que el reloj, más que nada porque no existe, sino que con cualquier marca de reloj puedes utilizar estas métricas. Y en cuanto al sensor de oxígeno, las mediciones son buenas, son correctas. Obviamente son orientativas, te repito, pero lo que no tengo claro es si mide el oxígeno las 24 horas del día, porque yo lo he estado viendo y la verdad es que tú le das permisos para que mida el oxígeno las 24 horas del día y no va midiendo. Y luego entonces solo vas a poder recurrir a las mediciones manuales. Pero bueno, ahí las tienes. El sensor funciona bien, pero no las 24 horas del día, al menos en mi experiencia. Siguiente pregunta, ¿mide el volumen máximo de oxígeno? El volumen máximo de oxígeno es el VO2 max, que es una métrica que utilizan mucho los corredores, que utiliza mucho la gente que hace deporte para ver cuál es su capacidad de rendimiento. Pues sí, en el caso del TicWatch Pro 3 Ultra, sí te mide el volumen máximo de oxígeno consumido después de haber hecho una carrera con la aplicación Ejercicio TIC. Si te vas a la actividad de correr al aire libre, vas a poder tener la métrica del oxígeno máximo consumido. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues tiene alrededor de una veintena, pues las típicas de correr, caminar, ciclismo, en interior, en exterior. Atención, también puedes nadar en piscina, entrenamiento por intervalos, el típico HIIT, elíptica, yo que sé, tiene muchos, fútbol, baloncesto, pilates, taekwondo, tenis de mesa, patinaje, tiene muchas de las actividades deportivas habituales, pero que sepas que también te viene con Google Fit instalado en el reloj y por lo tanto vas a tener un montonazo, decenas de actividades deportivas que puedes medir con el reloj. Y no solo eso, sino que al tener Google Fit también vas a poder conectarle sensores externos de tipo bandas pectorales, podómetros, velocímetros, un montón, y los vas a poder conectar por Bluetooth. Y por si fuera poco, si tú tienes otra aplicación favorita que es la que utilizas habitualmente, como Strava, como Adidas Running, como yo que sé, MyFitnessPal, Endomondo, cualquiera de estas, también te la vas a poder descargar e instalar en el reloj, porque al tener la Google Play Store, pues se instala perfectamente, se ejecuta, se utiliza y te puedes olvidar de las otras. Y ya que hablamos de correr, siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, pues yo creo que la respuesta es sí. El GPS es bastante preciso. Lo que pasa es que luego en la aplicación de Mobvoi, que necesita unas cuantas mejoras, la verdad, no puedes ver en el mapa si has hecho unos giros exactos o no exactos. Bueno, en cualquier caso, eso es un detalle que hay mucha gente que se fija mucho, pero si se comen los edificios o no se comen los edificios, en realidad importa mucho, porque tú lo que quieres ver es por dónde has pasado, ¿no? Vale, pues si has ido por esta calle, has ido por la otra calle, has ido por este camino, has ido por el otro, pues yo creo que si se come una curva, pues yo qué sé, pues no pasa nada, ¿no? Porque en realidad has ido por el mismo sitio. Pues bueno, en este caso creo que es un GPS bastante preciso porque la ruta me la marca, lo que pasa es que el mapa no se puede ampliar, no se puede ver exactamente si se comen los edificios o no se los come, no sé si es Spider-Man o si es Superman. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, atención porque aquí tenemos otra novedad. ¿Es sumergible? La respuesta evidentemente es no, no es sumergible, es resistente al agua, tiene la certificación IP68 y además ahora en la caja te dicen que es apto para nadar. O sea que te puedes ir a nadar con el TicWatch Pro 3 Ultra y no vas a tener ningún problema. Y además, la novedad ahora es que le han incorporado el estándar militar 810G. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que te va a resistir temperaturas extremas, va a resistir presión y sobre todo va a resistir golpes. Va a resistir muchos golpes. Tú lo puedes tirar por ahí y por allá y por lo visto, después de las duras pruebas que ha pasado, está certificado para que se te pueda caer, aunque sea sobre el cemento y que no le pase nada al reloj y que siga funcionando. Lo que no tiene homologado es otra vez lo mismo de siempre. El vapor, la ducha. No te metas en la ducha, no te sumerjas a más de 3 metros, no hagas submarinismo con él. O sea que los problemas que quizá tenía antes el TicWatch Pro 3 de sumergibilidad y de resistencia al agua, aquí probablemente los sigas teniendo, porque las pruebas a los que ha sido sometido este reloj no incluyen el vapor, no incluyen el agua a presión y no incluyen las duchas ni esas cosas. Por lo tanto,
¿Seguimos teniendo esa precaución de quitárnoslo cuando vayamos a la ducha? Pues yo te lo recomendaría, porque si no, ellos te van a decir que eso te anula la garantía. Lo que sí vas a poder hacer es irte a nadar tranquilamente con el TicWatch Pro 3, porque si se te estropea, pues ellos te lo van a cambiar haciendo uso de la garantía. Eso sí. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues la respuesta es sí, puedes pagar con el reloj, puedes pagar con Google Pay. Solo tiene el sistema Google Pay, pero tiene evidentemente NFC y tú vas a poder utilizar el reloj para pagar allí donde vayas. Si tu banco no es compatible con Google Pay, bueno, hay alternativas. Hay una tarjeta que se llama Curve que si quieres la puedes utilizar para introducirla aquí en el reloj, que es gratis. La conectas a tu tarjeta de crédito normal y corriente, la no compatible, y entonces desde aquí pagarás con la tarjeta Curve lo cargará a tu tarjeta y habrás pagado normal. Hay mucha gente que lo utiliza y si quieres aquí en la descripción tienes un enlace para que puedas ir a ver qué te parece y si te da buenas vibraciones, pues oye, te das de alta. Yo no he tenido ningún problema, conozco mucha gente que también les ha ido muy bien y es lo que utilizan de forma normal cotidianamente. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Pues bien, el análisis es correcto. Me gustaría que de diseño estuviera un poco mejor, pero bueno, detecta muy bien a qué hora me acuesto, detecta muy bien a qué hora me levanto, las fases del sueño también, te dice un poco de resumen de qué tal lo has hecho durmiendo, ¿no? Ayer te fuiste a dormir un poco más tarde de lo habitual, pues mejor que te vayas un poco más pronto, bueno, pues como si fuera tu madre más o menos. Luego te dice la frecuencia cardíaca que has tenido durante la noche, porque tú el sensor de frecuencia cardíaca lo tienes activado las 24 horas si quieres. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues el precio de lanzamiento es de 299 euros, pero ese es el precio de lanzamiento, es decir, que igual con el tiempo y con la llegada de nuevos modelos va a ir bajando de precio, porque esto es lo que ha pasado con el TicWatch Pro 3, con el TicWatch E3, que han ido bajando de precio a medida que se acercaba la llegada del TicWatch Pro 3 Ultra. Por lo tanto, bueno, si eres de los que lo quiere tener inmediatamente, pues perfecto. Aquí en la descripción te pongo un enlace que tienes el 5% de descuento, o sea que van a ser 299 menos el 5% de descuento que yo te ofrezco en el enlace de la descripción. Y nada más, hasta aquí el TicWatch Pro 3 Ultra. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si te lo cambiarías por otro, si no te lo comprarías, o si te gusta mucho, si no te gusta, qué es lo que más te gusta. Bueno, dime tus opiniones en los comentarios, que yo las leo todas y a veces, siempre que puedo, las respondo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!